Hola, mi nombre es Carolina Muslera, soy ingeniera agrónoma, trabajo en la zona de Massoyer, asesoro un grupo de productores hace casi 25 años, el grupo se llama Massoyer por el paraje, son productores ganaderos, básicamente hacen cría vacuna, otros hacen cría e invernada de vacas que salen del sistema y otro grupo de productores hace cría y recría de machos hasta el año y medio, 2 años que lo venden a invernadores. Este grupo de productores que está en el límite de los departamentos de Salto, Rivera y Artigas está formado por 11 empresas, 10 que son particulares y una que explotan en común. Han trabajado en grupos con la metodología CREA desde, como les decía, hace 25 años y yo hace el mismo tiempo que los asesoro. En relación a los eventos de sequía que hemos cursado varios en estos 25 años y concretamente hablando de el grupo hace un monitoreo de las precipitaciones, una de las cosas que monitorea además de otras, y en los últimos 3 años ya se vienen percibiendo y mirando en forma preocupante que caían 300 milímetros menos por año. O sea que ya las empresas estaban con un déficit de forrajero y trabajando en eso. Es importante destacar que en esta zona puntual del país no hubieron grandes catástrofes de falta de agua. O sea, es una zona donde llovió poquito, muy poquito en enero, diciembre, enero. Después en febrero se regularizó bastante el tema de las precipitaciones. O sea, es una zona donde no hubieron, como sabemos y vimos en otras zonas del país, que las precipitaciones fueron nulas o muy escasas. Entonces, las medidas que se tomaron, ninguna fue extrema. O sea, no tuvieron que hacer vendas de todo el ganado o movilizaciones del ganado en la zona, etc. También es verdad que ya se vienen trabajando un montón de técnicas como son el destete precoz, el control del amamantamiento no solamente por tablillas, sino también el drip feeding y el autoconsumo con ración, o sea, ración mediante autoconsumo. Son técnicas que ya el grupo la viene manejando hace un tiempo, o sea que hay un know-how, hay un conocimiento de esas técnicas. Teniendo en cuenta que estaba el pronóstico de falta de precipitaciones y es otro ítem que todas las semanas o en cada reunión se trabaja, que son los pronósticos meteorológicos, empezaron a tomar algunas acciones. No todos los productores tomaron las mismas acciones porque los sistemas de producción son diferentes. Lo que sí se trabajó fue personas que ya hacían o productores que ya hacían drip feeding, hicieron en más número de animales esa técnica. Si hacían en vaquillonas de primer cría, hicieron también las de segunda cría. Personas que hacían algo de destete precoz en parte del ganado que estaban con un estado corporal menor, decidieron hacer en todo el ganado o en parte del ganado los que no hacían. Porque empezamos a notar que la condición corporal del ganado en la época de Entor empezó a descender y eso claramente iba a influir en una menor preñez. De hecho, se hicieron los diagnósticos de preñez y la preñez bajó, pero no catastróficos, o sea, son valores menores a los normales porque el grupo en general tiene entre 80 y 90 y bueno, y ahora podríamos decir que está entre 60 y 70. O sea, bajaron, sí, es un problema, pero en comparación con otras zonas de Uruguay entendemos que no es de los peores casos. La mayoría lo que hizo, si tenía esa posibilidad, era ajustar la carga. O sea, bajaron la carga vendiendo parte de, por ejemplo, las vacas de invernar, el sistema de cría, o parte de la recría de machos, si lo podían hacer, máxime teniendo en cuenta que al inicio, o sea, estamos hablando de noviembre del año pasado, los valores acompañaban a ese tema de la venta, o sea, era un buen negocio el poder ajustar carga también. Ese fue uno de los puntos que más trabajaron, más se trabajó en el grupo, ver ajuste de carga versus precios, o sea, siempre está ese tema del mercado monitoreado. En cuanto a lo que estamos hablando del forraje, el campo natural, los mejoramientos extensivos y los verdeos,
Estos predios manejan alto porcentaje de campo natural con un diferimiento de forraje que es bastante clásico, que se hace de varios potreros en otoño hacia el invierno. Este otoño se empezó a ver que ese diferimiento no iba a ser muy posible porque al no tener precipitaciones no había crecimiento y a su vez acumulación de forraje. Entonces sí se resolvió en varios de los productores aumentar el área de mejoramientos extensivos o incluso hacerlos que no tenían previsto. Y esa fue una decisión que se fue tomando sobre el correr de lo que fue el periodo de sequía, decisiones que se tomaron en febrero de este año por varios de los productores y bueno, y se implantaron, ahí sí, como fueron leguminosas que ya están probadas por el propio grupo, como es el basalto, el línea basalto, se implantó en varios de los productores con la técnica de DROM, que tampoco la conocíamos, pero que nos fue muy buena el poder hacerlo por la densidad de siembra por hectárea, que si no, no lo podíamos plantar. El otro tema es los verdeos, varios productores hacen siempre verdeos, estamos hablando del 1% del área, máxime 2% del área que se hacen verdeos. Eso se hizo normalmente y con éxito bueno para las categorías que ellos siempre hacen, que básicamente los productores que hacen eso es para la invernada de vacas que salen del sistema temprana, invernada, o a veces compra-venta de vacas. Eso se siguió haciendo. Y otra cosa importante que se hizo durante la seca, o una medida previa a la seca, fue la compra temprana de ración. O sea, viendo que se venía un pronóstico de seca, aunque le tocara o no a ellos, era lógico que iba a haber un aumento de ese recurso. Entonces, tempranamente, en diciembre, incluso en enero, compraron ración en forma importante a nivel grupal. Después algunos tuvieron que seguir comprando, pero fue una previsión que se tomó antes de comenzar la seca. Lo que sí fue un tema complejo fue las aguadas. El grupo viene trabajando hace mucho tiempo en hacer tajamares. Tajamares con las medidas que son adecuadas, se hicieron muchas con proyectos del Ministerio de Ganadería, tajamares que tienen una cuenca suficiente, que están cerrados, que se le da agua mediante abrevadero, no directo, sino lo que serían bebederos. Bueno, esos tajamares se secaron el 100%. Los pozos de agua en esa zona, que es una fractura entre la arenisca y el basalto, son complejos, casi ninguno tiene buenos pozos, o sea, era algo que no podíamos hacer. Entonces empezó a trabajar, ahí sí, en enero, que hicimos una jornada con el plan agropecuario y con apoyo entre nosotros, los productores y el técnico, en buscar lo que serían un lugar donde, que en el basalto se ven en varios lugares vertientes, pero no tenemos el conocimiento ni de cómo limpiar esa vertiente, ni de cómo saber si soportan que empecemos a extraer agua de ahí. Bueno, se armaron en las vertientes, limpieza de vertientes, bombas solares, que era algo que no se estaba usando mucho. Bueno, de ahí se planteó la distribución de agua, el poder tener bebederos. Ese capaz que fue el mayor aprendizaje de esta sequía. Pero mucho nos falta por recorrer en ese tema. Nos damos cuenta que tenemos poco conocimiento, que algunos productores con esas técnicas tuvieron éxito, otros no tuvieron éxito. Entonces capaz que si pensamos, ¿qué es el impacto más importante que tuve en estas empresas, de este grupo concreto de productores? Fue el no contar con agua en calidad y cantidad suficiente. Digo calidad porque se dieron problemas de algunas enfermedades con animales por consumir agua de mala calidad. Y no es algo que tengamos resuelto, o sea, es un tema que se trabaja, pero no se tiene resuelto. Es una zona compleja para poder tener agua de otra fuente que no sea hoy los tajamares o las cachimbas. Es un tema que todavía incluso no se ha resuelto. Hoy los tajamares no están con agua o tienen poca cantidad de agua. Si pensamos en una enseñanza o algo a recomendar, en realidad recomendar algo a un grupo de personas es complejo, pero por lo menos contar cómo entiendo que se pueden enfrentar los problemas como este. El trabajo en grupo
y el poder intercambiar lo que uno piensa y la información que tiene y cómo razona, para mí es una excelente recomendación. O sea, uno siempre tiende a pensar cuando le está pasando esto, y además el impacto que tuvo el ver los campos muy secos, la falta de agua, el exceso de temperatura, la falta de sombra, todo eso no solo impacta en los animales, en las empresas, sino en las personas que toman las decisiones, que son los productores y los técnicos que los tratamos de ayudar a tomar esas decisiones. Entonces, creo que el trabajo en grupo para este tipo de situaciones incluso es más importante o te da más elementos que cuando uno toma decisiones solo. Porque además a veces el vecino tiene ocurrencias o tiene soluciones a problemas que a mí no se me habían ocurrido. Entonces, capaz que el gran aprendizaje es decir, ante estas situaciones que uno tiende a vivirlo en preocupación y soledad de la familia que toma las decisiones, tratar de, al revés, sociabilizar con el vecino, con la persona de confianza, bueno, con el grupo, si está en un grupo, porque ahí surgen nuevos elementos. Y todas las semanas hay que tomar decisiones, porque no tomar decisiones también es tomar una decisión. Si yo decido no vender, por ejemplo, cuando necesito bajar carga, estoy tomando una decisión de no bajar la carga, y eso también tiene consecuencias. Entonces, paralizarse ante estas situaciones, que es lo que muchas personas tienden a hacer, creo que no está bueno. Está bueno el poder escuchar, tomar decisiones y bueno, ir en ese camino. Y siempre las decisiones con otros son más fáciles. Si dijera en qué hay que centrarse, bueno, en conocer las técnicas que existen, que funcionan, que a muchos productores le han dado resultado, conocerlas de antemano. Eso es una facilidad, porque el poder ya conocer la técnica, saber que mi predio funciona y cómo lo voy a implementar, facilita mucho el poder después tenerla que hacer. Entonces, si nunca hice este té precoz y creo que no lo preciso, capaz que es el momento de decir, bueno, en una categoría hago eso para conocer la técnica, saber si lo puedo hacer o no en mi casa, si en mi predio lo tengo posibilidad, el día de mañana lo tengo que hacer, ya sé que puedo hacerlo. Digo, cosas que nos hicieron pensar después de que pasó todo esto. Las técnicas se sabían hacer y fue fácil hacerlo. Si tuviera que empezar de cero, posiblemente tenía toda una problemática. ¿Cómo lo hago? Digo, esos me parece, son los grandes aprendizajes de lo que se hizo. Ahora, hay toda una temática, e insisto en esto, de que no sabemos cómo solucionar el tema de las aguadas. Y es algo que está en el debe y que creo que la academia o las instituciones de extensión o entre todos tendríamos que ponerle un poquito más de cabeza, porque no es solo que el productor no sepa, sino que no hay quienes nos ayuden. O sea, los que tienen maquinaria tampoco tienen muy claro cómo ayudar a alguien a hacer ese tipo de trabajo, como sería o entendemos que tendría que ser la limpieza de vertientes.